eso y si no, ya mando otro link. Ya, ¿Listo? Uzi, gracias, muy amable. ¿Qué dicen? ¿Empezamos ahorita o seguimos esperando que se conecten? Ya somos 30 acá. Mientras esperamos, ¿tienen alguna duda sobre lo que ya hemos visto, aparte del ensayo que fue de manera virtual? Disculpe, auxiliar, ¿va a grabar la clase? Perdón, no la escuché. Le decía si va a grabar la clase de hoy día. No, ni la anterior la grabé, no sé quién la ha grabado. Ya, gracias.
Bueno, jóvenes, empecemos. ¿Logra ver mi pantalla? ¿La ven? Sí, sí, se ve. Ya. Básicamente, no es algo difícil, no es nada complicado. Lo único complicado es sacar la lectura de manera correcta, ¿no? Entonces, esto, si mal no recuerdo, creo que es del grupo los martes que lo pasó su tabla en el Excel. Como le dije en un comienzo, yo para cada grupo le voy a mandar los cálculos correspondientes. Así que este ejemplo es el grupo de los martes, si no me equivoco. ¿Listo? Entonces, como primer punto, siempre son las lecturas, ¿no? Que le dije que se haga una tabla de 10 por 20. Aquí está, ¿no? La tabla de 10 columnas por 20 filas, tal cual. Ellos le pusieron ida y vuelta, ¿no? Eso es independiente, ¿no? Que aquí empieza prácticamente. Entonces, los cálculos básicamente, primera parte es hacer la tabla. Se coloca todos los datos, como ya saben. Legalmente, bajo norma, se coloca cada 2 metros. En algunos grupos lo hicimos cada metro, y el grupo de los lunes fue el que lo hicimos 2 metros, solo que nos inventamos datos porque no alcanzó el espacio, ¿no? Bueno, entonces, al tener todos estos datos, necesitamos hacer esta pequeña tabla. Que esta tabla, como lo dice su nombre, es una histograma de frecuencia. ¿Qué es lo que hace? ¿O cómo se lo realiza esta tabla? Lo que le voy a explicar es una investigación que yo hice, porque cuando yo fui estudiante, el auxiliar en esos tiempos solamente nos pasó los cálculos y ya, digamos, nunca nos explicó cómo, le pedimos clases y nunca explicó, capaz, no sé, ¿no? Ni él sabía o se la pasaron, no sé. Entonces yo me tomé la molestia de investigar, de buscar y llegar a una conclusión, una respuesta en base a todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces aquí está. ¿Qué es lo que básicamente hace, ¿no? Le voy explicando punto por punto. Tenemos lo que son de acá abajo las columnas del 1 al 49. Básicamente es del 1 al 50. ¿Por qué del 1 al 50? Las personas que llevó la tipo carretilla, el aparato de Merlín, mejor dicho, perdón. La persona que llevó el aparato de Merlín se habrá dado cuenta de que hay una tabla. En esa tabla nos marcaban todos estos valores de acá. Pero en la tabla va desde el 1 hasta el 50. Entonces, básicamente lo que refleja es esta parte de acá. Lo que va, básicamente es esto. Solo que aquí no lo pude poner, digamos, al 50, siempre es 49. ¿Listo? Pero básicamente lo mismo, ¿no? Refleja toda la tabla en sí, ¿no? Que van desde el 1 al 50. ¿Listo? Acá abajo. Ahora, ¿cómo se realiza una frecuencia, un histograma de frecuencia? Es lo que básicamente es la tabla. Lo único que se tiene que hacer prácticamente es contar cuántos números aparece en toda la lectura, ¿no? Entonces, básicamente tenemos, como tenemos ya mencionado, ¿no? Valores en la tabla del 1 al 50 prácticamente. Lo que tenemos que hacer en el Excel, mediante fórmula, es contar cuántas veces aparece uno aquí, ¿no? En toda esta tabla. Cuántas veces aparece el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En este caso, tenemos los siguientes valores, ¿no? El 1 no ha aparecido nada, el 2 nada, el 3 nada, y recién empezamos a lecturar a partir del número 17. Lectura 17 durante todo el recorrido del ensayo. Entonces, tenemos 17 que es uno, tenemos una lectura de 21, una de 18, una de 22, y la más alta es de 29, como se puede observar aquí en las gráficas del Excel, ¿no? Que eso está bajo, ¿no? Bajo con fórmula y todo. Aquí está. La más alta que hemos lecturado en todo el ensayo ha sido el número 29, que por ejemplo lo tenemos por acá, lo tenemos por acá. En sí, en toda la tabla tenemos 35 veces que hemos lecturado el 29. ¿Listo? Básicamente ese es el primer paso para saber, para realizar la tabla. Como segundo paso, la norma nos dice que tenemos que descontar
10 unidades a ambos extremos de la tabla. ¿Qué quiere decir estas 10 unidades? Por ejemplo, tenemos que tener menos 10 unidades tanto en izquierda como en derecha. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente nosotros, a puño y letra, como se dice, tenemos que descontarle 10 unidades a cada fila. ¿Qué quiere decir? A cada número que aparece. Entonces vamos descontando. 17 solamente una lecturación, entonces le quitamos uno, queda 9. Al 18 le descontamos uno, que ya que quedarían 7. Y así sucesivamente. Entonces quedamos entonces. 10 menos uno 9. 9 menos uno 8. 8 menos uno 7. 7 menos uno 6. 6 menos 4 2. Y 2 menos 2 es 0. En este caso, hasta aquí llega el descuento que hice la fórmula, la norma, perdón. Entonces, como detonamos aquí casualmente 0, entonces lo colocamos acá, 0. Esto lógicamente se puede hacer con tablas de, del Excel, pero en este caso no, yo lo pillé, entonces lo hice a mano nomás, 0. Lo mismo para el lado izquierdo como para el derecho, entonces nos vamos a la derecha, le contamos 10 unidades, entonces sería entonces 10 menos 3 7. 7 menos 5 2. 2 menos 4 2. Entonces, hasta aquí queda el descuento. Ahora bien, como podemos ver, no quedó en cero como el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como quedaron dos unidades, básicamente lo que se hace es lo que se muestra acá arriba. A ver, eh, ¿dónde está el cuadro? Ah, lo borro, no importa. Ya, como se muestra en la fórmula que se ve arriba a la izquierda, acá arriba. Mm, no, pucha. No importa. Aquí en la fórmula, como pueden observar, es 2 cuartos, ¿no? 2 dividido a 4. ¿Por qué se coloca 2 dividido a 4? Porque básicamente 2 es lo que nos sobra del descuento de lo que estamos haciendo de izquierda a derecha. Y el 4 es el tamaño o la magnitud o la frecuencia que tiene la columna. En este caso, por ejemplo, damos un ejemplo muy diferente. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si nos queda acá, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esto acá, el 453 es cero, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Sería 10 menos 17, sería 7. Entonces, lo que se hace básicamente sería, como queda 7, se le coloca el 7 dividido entre la frecuencia o en la magnitud de la columna, que sale ser 17. Y básicamente eso es nuestro dato. En este caso sale 0,5. ¿Por qué? Porque nos queda 2 y la magnitud y la columna es 4. Entonces, 2 entre 4 0,5. ¿Listo? Hasta ahí es fácil, ¿no? No hay ningún misterio, ninguna duda. Ahora, ¿este 9 de dónde sale? Este 9 básicamente es netamente contar todas las columnas restantes. ¿Qué quiere decir? Tenemos lo siguiente. Tenemos una columna aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. 9 columnas hasta justo antes donde hemos culminado de contar el descuento de los 10 unidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso, como le dije, ¿no? Esto fuese cero y la barra quedaría acá? Entonces, igual, volvemos a contar tal cual. Contamos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y colocamos de dato 8 acá. Eso es lo único que se tiene que rescatar en este paso. Ahora, como siguiente paso, tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que realizar dos cálculos, tanto en la izquierda como en la derecha de los valores que nos quedan. En este caso, en la izquierda es un valor cero, entonces no se hace el lado izquierdo, pero sí tenemos el lado derecho que nos quedó 0,5. Entonces, bajo norma tenemos que hacer colocamos el 9 y aquí teníamos que hacer una suma de 9 más cero, digamos, que sale el 9, que es lo mismo. Entonces no se lo realiza. El cálculo es necesario porque no suma valor a nada. Entonces tenemos 5 milímetros, este 9,5. Este 9,5 es la suma de estos dos. ¿Listo?
Entonces, siguiente paso, tenemos que calcular la diferencia D, que es esta de acá abajo. ¿Cómo se le calcula el D? El D básicamente es el ancho por 5 milímetros. Básicamente el ancho es lo que acabamos de calcular, que es esto de acá, el 9,5. Y los 5 milímetros es normado. Entonces, y sacamos esto que aquí está. D es igual a 9,5 por 5, así tal cual las unidades. ¿Listo? Sale 47,5. Ahora, tenemos como siguiente paso calcular el iris, que prácticamente es el nombre del ensayo, ¿no? ¿Y cómo se calcula el iris? Pues tenemos dos formas, estas dos de acá. Cuando el D es de 2,4 y cuando el iris está en un rango entre 2,4 y 15,9, la fórmula sería la primerita, 0,593 más 0,0471 por D. Y cuando el iris es menor a 24, a 2,4, perdón, entonces el iris es de 0,0458 por D. Ahora, se preguntarán, ¿cómo podemos saber el valor del IRI si prácticamente lo estamos calculando? ¿No es verdad? Esa igual es una incógnita que yo me planteé. Básicamente lo que dice la norma es que tenemos que ocupar sí o sí las dos fórmulas, estas dos, por más que no sepamos cuál es el valor del IRI. Entonces, al sacar la primera fórmula, que básicamente aquí está la fórmula, que es la primerita, ya nos da un valor de 2,8. Ahora, ¿qué pasa si calculamos con el otro valor? 0,0458 por el D, que es este de acá, nos sale un valor mucho más bajo. Entonces, serían los 2,17. Por lo general, la norma siempre nos dice que el iris siempre va a estar en un rango entre 2,4 a 15,9. Entonces, básicamente lo que nos hace es un parámetro para saber. Entonces, esta fórmula acá, que es la segunda, no se toma en cuenta. Siempre es la primera. Porque en la primera nos toma varios valores que corrigen, ¿no?, los valores de la tabla que hemos hecho, al tener dos factores ya normados. Entonces, una vez hallado el valor del iris que se encuentra en metros sobre el kilómetro, ahora se preguntarán por qué la unidad es metros sobre el kilómetro. Básicamente, todo el cálculo que hemos hecho por metro. ¿Ya? Entonces aquí está sobre el metro, ¿no? Dividido entre kilómetros. ¿Por qué kilómetro? Porque básicamente si lo hacemos bajo norma el ensayo y no lo hacemos cada metro, vamos a llegar a hacer 1 kilómetro. Básicamente es por eso. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos el cálculo del iris, procedemos a calcular el PSI. ¿Qué es el PSI? Es lo que yo le decía, ya para hacer un cálculo de un ejercicio, no sé si ya le aplicó el índice de Napoleón, no estoy seguro, que se tiene que medir el índice de servicibilidad. Básicamente eso, el ingeniero siempre lo da de dato y nunca se dice el por qué, de dónde sale, con qué ensayo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo uno de los ensayos para calcular el PSI. El PSI, aquí está la fórmula, no es más que 5,84 menos 1,68 por el valor del IRI elevado a 0,5. Esta fórmula es unánime y nunca va a cambiar. Entonces, calculando el PSI, aquí está la fórmula, tenemos todos los datos y nos sale en unidades adimensionales. Ahora, una vez tenido el PSI, en los ejercicios que le dije a un comienzo, que este ensayo es para ver el grado de que esté tan deteriorada la carretera, si está bien, si está mal, si es apta para unos cuantos años más o no, ¿no es verdad? Entonces, obviamente a ojo uno dice, no, puta, esto está bien, no tiene bache, no tiene grietas, perfecto. O también puede que tenga bache y puede ser que no sirva, ¿no? Entonces, con este valor del PSI nos vamos a una tabla que ya se encuentra en normalizada, ¿no? Y aquí está, tanto el PSI como el iris. El rango del iris que está en metros sobre kilómetros lo tenemos acá. Esto por si acaso está sacado de la norma, ¿no? Como podemos observar, mire, cuando el rango del iris es menor a 1, es una regularidad superficial muy buena.
¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, por ejemplo, no tiene bache, no tiene grietas, ¿no? Entre 1 y 1,9 es superficialmente buena, entre 1,9 y 3,6 superficial, regular, y mayor a 6,4 es muy deficiente. Entonces, en el tramo que nosotros hemos hecho en la universidad, como nos da un valor de 2,83, básicamente estamos en este rango acá, en el amarillo. Entonces tenemos una regularidad superficial regular, o sea, ni tan buena ni tan mala, ¿no? Está a la mitad, ¿no? Y como yo le dije, este ensayo no es netamente práctico, es también visual. Uno también puede dar su propio criterio, ¿no? Vimos que no contaba con baches, pero sí tiene varias grietas que se ven un poco malograda la carretera. Podemos decir que por lo menos va a durar a este ritmo de constancia de vehículo unos 5 años más, ¿no? Entonces, netamente criterios de este ensayo. Y básicamente eso es todo el ensayo, ¿no? Y yo la verdad creía que era más complejo porque como les dije, ¿no? En mi semestre no, nadie me explicó esto, ¿no? Yo estaba perdido y solamente puse las capturas y ya, digamos, ¿no? Y no sabía cómo salió el cero, cómo salió el 0,5, el 9, de dónde. La fórmula no les explicó, netamente puso esto y ya, digamos, ¿no? Sáquele captura y ponga su informe, igual la tabla. Entonces, básicamente es eso. Y eso es todo la parte de los cálculos del ensayo. Como le dije a todos los grupos en un comienzo, lo importante es esto. Porque si hacemos mala lecturación, colocamos un dato de más, un dato de menos, una lectura errónea, esta tabla acá al lado va a ir variando constantemente mucho la diferencia, ¿no? Por lo que pasa si uno, por ejemplo, en vez de escuchar 17, le haya escuchado 27, entonces en vez de llegar aquí a cero, va a llegar acá y vamos a tener otro valor mucho más grande o mucho más pequeño, ¿no? Entonces eso tiene que hacerse. Ahora, como les dije en un comienzo, ¿no? Eso tiene que hacerse tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces, todos estos cálculos del D, del I y el PSI, esto es del lado derecho, porque el lado derecho nos salió un valor de 0,5. Si hubiese salido un valor de cualquier valor del lado izquierdo, entonces teníamos que hacer otra tabla de fórmula, sacar nuevamente el D, sacar el I y sacar el PSI. Y al tener eso, netamente se vuelve a actuar con la misma tabla. No se hace ningún promedio, no se hace nada. Simplemente tenemos un valor del iris del lado izquierdo, que prácticamente es la ida, como dice acá, y sale deficiente, buena, mala, regular. Y derecho, o sea, la vuelta, es lo mismo, izquierda, buena, regular, mala. Básicamente eso es, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Esto es solo para asfalto, ¿no, Auxi? No, este ensayo se aplica para todo tipo de terreno. ¿Qué quiere decir? Ya sea para pavimento rígido, asfáltico, como dice en la pregunta, ¿no? Es rígido, flexible, sirve también para los suelos mejorados, ya sea con cemento, solo cemento, cal, para todo tipo de terreno. Es más, para medir todo lo que es la deficiencia de una carretera, ya sea en su etapa de terraplén o ya sea como esté completamente vaciada. ¿Alguna otra duda? Disculpa, auxiliar, estos datos tienen que ir a los cálculos de laboratorio que hemos visto de este ensayo. Sí, como le dije yo, comienzo, yo lo voy a hacer y se le va a mandar una captura y esa captura lo ponen en su informe. O sea, usted no va a pasar
los cálculos hechos o cómo no entiendo. Es que pasa que como mandó un poco tarde, ¿no? Yo dije, no va a mandar y me entré un poquito tarde, por eso le digo. Sí, yo lo voy a hacer. Como le dije, esto Y, creo que es el grupo de los martes, esta tabla. Si no me equivoco, creo que lo copié del grupo de los martes o miércoles, no recuerdo bien. Y ya prácticamente este es su cálculo de ese grupo, ¿no? Entonces, el grupo de los lunes voy a cambiar todo esto y se le voy a mandar una captura. O sea, todos los y grupos yo le voy eso a lo mandar los mandamos en cálculos. cálculo, ¿Perdón? eso lo ponemos en cálculo. Claro. Ya, bueno, eso. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya enseguida les voy a dar una explicación del ensayo 9. Aquí al compañero que me estaba preguntando. ¿Quién era? Yo era Ausi que le estaba preguntando sobre el ensayo número 9. Ya, ¿en qué Como le parte estaba exactamente? explicando, solamente comencé a tomar apuntes desde cuando se estabilizó mi Wi-Fi, desde cuando se metió al baño María a 32 grados. Y entonces antes de eso no tenés No, nada. no pude, solo vi las imágenes así distorsionadas porque estaba mal mi Wi-Fi. Luego de ahí Ya, comencé a tomar apuntes. ya te voy a explicar entonces. Bueno, siempre, como le dije en un comienzo, lo que gusta se puede ir retirando, ¿no? No pasa nada. Como le dije en un comienzo, no de existencia. Esto es netamente para los que quieren aprender un poco más, ¿no? Ya. Siempre, como le expliqué en un comienzo, siempre se extrae la muestra, ¿no? En nuestro caso, que es laboratorio, se extraía el balde, se lo retiraba y lo llevamos al horno. En este caso siempre es el horno, ¿no? A 160 grados por 30 minutos. En este caso, en este ensayo peculiar, se tienen que colocar las taras. Bueno, perdón, la bandejita, ¿no? En este caso, aquí, como puedes ver, aquí son tres. Y si te preguntarás por qué hay tres muestras, básicamente son otros laboratorios, ¿no? Que estaban realizando en ese momento. Porque siempre tiene que hacer el ensayo con una sola muestra. Entonces, lo que se podría hacer acá, o lo que tenía que hacer una sola tara y con los tres frasquitos, ¿no? Siempre es. Entonces, al llevar los frascos a una sola temperatura, ya podíamos verterlo en la misma, ¿no? En este ensayo no nos importa el peso del recipiente vacío o lleno, ¿no? No nos interesa. Lo único que nos interesa es calcularles los 2 gramos. 2 gramos de cemento asfáltico dentro del vaso precipitado. Entonces, lastimosamente, como le dije en un comienzo, en el laboratorio, esto es una balanza que mide a gramos, pero para este ensayo necesitamos una balanza que pese al miligramo, porque obviamente pesar 2 gramos en una balanza que pesa gramos es muy complicado. Entonces, esta creo que es una precisión de 0,5, entonces se nulificó bastante, ¿no? Entonces, como puedes observar aquí ya, mira, nos pasamos, ¿no? Aquí son 3 gramos, no pasado con 1 gramo y así sucesivamente, ¿no? Es complicado calcularle eso, pero al final se logró con una muestra, ¿no? Aquí puedes observar que está quebrado, que no te afecta, en cierta manera no te afecta, ¿no? Pero aquí están los 2 gramos. Al cabo de colocar los 2 gramos, tenés que procurar manchar las paredes, ¿no? Y por lo menos la cuarta parte de la base, sacudiéndolo mientras esté caliente, ¿no? Se lo sacude un poquito para a modo de manchar las paredes. Ahora, ¿por qué se manchan las paredes? Eso después te voy a explicar. ¿Listo? Una vez que hemos pesado los 2 gramos en todos los frasquitos, que en este caso fueron 4, pero de estos 4 solamente hicimos 3, si no me equivoco, y tenés que enumerarlos, sí o sí tenés que enumerarlo. En este caso tenés el 1, el 3, el 5, el 6. Es lo de menos como lo querrás enumerar vos. Si que le pones letras, eso ya depende de tu criterio. ¿Listo?
En este ensayo sí o sí se ocupa lo que es el heptano y el xileno. ¿Por qué se ocupa esos dos líquidos? Porque básicamente son parte de la refinación del petróleo. Con eso sacamos lo que es el cemento asfáltico. Ahora le explico a tus compañeros del por qué no se realizó esto en la universidad, porque básicamente son sustancias controladas, ¿no? Para hacer drogas. Entonces, inclusive para la universidad es complicado conseguirlo. Entonces, ¿en qué proporción o en qué medida se coloca estos dos líquidos? Tenemos que realizar una tabla correspondiente, ¿no? Básicamente, nuestro límite son 10,2 milímetros. Eso siempre se coloca como el total. Entonces, al poner, se coloca en cinco recipientes, sí o sí. ¿Por qué 5? Porque tenemos que calcular un recipiente con 100% de heptano, que son los 10,2 milímetros, y 0% sileno. 95% heptano y 5% sileno. 90 heptano, 10 sileno, 85 heptano, 15 sileno, 80 heptano y 20 sileno. Ahora, ¿por qué se coloca, perdón, el límite que se puede colocar de heptano es el 80% y 20 de sileno? ¿Por qué es el límite? Porque básicamente si el ensayo no te cumpla hasta esta proporción de heptano, básicamente tu cemento asfáltico ya no sirve, ya es un cemento asfáltico muy dañado, completamente muy sobrepasado el tiempo de calentamiento en el horno para hacer la refinación, o de entrada le pusieron demasiado químico que dañó la funciones física, química del cemento asfáltico. Y básicamente lo que tendría ya sería un alquitrán de mala calidad todavía. Entonces, con la ayuda de a ver, no está una foto, a ver, no tengo ya con la ayuda de una pipeta, ¿qué tal? Con la ayuda de una pipeta graduada, tenemos que colocar las cantidades que has visto, ¿no? Que son los 10,2, el 95% 10,2 es 9,69, el 90% 10,2 es 9,8. Lógicamente, todo está en milímetros, ¿no? El sileno es lo mismo. El 5% 10,2, 0,51. El 10% 10,2, 1,02. Y así sucesivamente. Entonces, colocamos eso con ayuda de la pipeta, ¿no? La pipeta está completamente graduada, como puedes observar, tiene de 1, 2, 3 y hasta los 6 milímetros. Y obviamente, si tiene 6 milímetros, tenés que vaciar los 6 y volver a cargar 4 milímetros, ¿no? Para llegar a los 10,2 y llegar a todas las medidas que se requieren. Entonces, vertemos lo que es el material, el líquido, perdón, en los frascos. Lo vertimos con mucho cuidado. Obviamente, primero es el 100% heptano, luego el 90%, el 95% con 5 de sileno y así sucesivamente. Ahora, si quieres que te siga explicando todo el ensayo, te mando otro link porque ya se ha acabado ahorita el Zoom o no. Ah, sí, esos porcentajes se va ingresando a cada muestra, no a cada frasquito o a uno Sí. solo. Pues, te mando otro link para que te siga explicando. Sí, por favor, Ausi. Grupo de queso, Marte. Sí, Grupo Los Martes. Ya. Nadie más porque nadie me ha Ya, preguntado, sí. así que a ese grupo ya mandar el link. ¿Listo? Ya, gracias. Ya. Ahorita lo mando.